a todos los compañeros, ¿verdad? Así es que les deseo a todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la clase. No sé si algunos de ustedes traen dudas o preguntas para este día. No hay dudas, no hay preguntas. Carlos Roberto, por ahí te veo indicando la mano. Hola, no, lo siento, lo había dejado puesto. Okay. Adriana, ¿tú querías decir algo? Adriana Milet. No, se me encendió el micrófono, lo siento. Okay. Bien, ¿alguno de ustedes tiene dudas o preguntas sobre el tema anterior o sobre cualquier tema que hayamos visto en el ciclo? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a dar por iniciada la clase. Permítanme, voy a... Miren la presentación. Carlos Roberto, ¿se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ok, excelente. Bien, en la clase anterior dimos por terminada este tema, ¿verdad? Los valores convertibles. Y solo para medio recordar, dijimos que los valores convertibles son una forma de financiación que permite a los inversores, o sea, a los que compran los bonos, comenzar como prestamistas, pero al final terminar convirtiéndose en accionistas. O sea, de prestamistas pasan a accionistas. Eso es básicamente lo que son los valores convertibles. Y habíamos hablado también pues de que en términos de rendimiento a nivel internacional, los bonos convertibles han captado el repunte del mercado de acciones de los últimos 5 años y han superado los mercados de acciones en los últimos 10 años. No sé, no hay ninguna duda, ninguna pregunta al respecto nuevamente. Si no, pasaríamos a un nuevo tema. ¿No hay? Muy bien. Entonces el tema de este día, yo creo que ustedes ya lo vieron. Es el presupuesto de efectivo. ¿Qué es un presupuesto? ¿Quién me dice? ¿Qué es un presupuesto? No creo que nadie sepa qué es un presupuesto. Ya voy a comenzar yo a preguntar al azar, ¿verdad? Para terminarlos de despertar. Ya todavía vienen de la siesta. Vamos a ver aquí. Rebeca María Contreras. Rebeca María Contreras. ¿No está presente, Rebeca? Sí, ¿Qué es para ti un presupuesto? el cálculo de los gastos que se harán o de los ingresos. Correcto, eso es un presupuesto de efectivo. Es antes. Supuesto es suponer antes de los hechos, ¿verdad? Entonces, el presupuesto es eso precisamente. Planificar a futuro cómo se quiere, ¿verdad? El comportamiento por lo general, de los activos, ¿verdad? Activos, pasivos y capital. Más que todo activo y pasivo en una empresa. En el caso particular, pues el presupuesto es definir con anticipación
cuáles son nuestros ingresos y cómo los vamos a gastar, cómo los vamos a ocupar. Pues el efectivo eso es. El efectivo en términos bien reducidos es presuponer cómo es que se va a comportar o cómo quiero que se comporte el efectivo, ¿verdad? En este caso el efectivo de la empresa. Acuérdense que estamos teniendo un enfoque financiero hacia la empresa, pero eso no significa de que ustedes no puedan utilizar todas estas herramientas para uso personal, ¿verdad? Claro que pueden hacerlo. Entonces, veamos allá un poquito más amplio lo que es presupuesto de efectivo. Vamos a ver si... definición es el cálculo anticipado de las entradas y salidas de efectivo. Cálculo, fíjense, anticipado de las entradas y salidas de efectivo. Cuando estoy hablando de cálculo anticipado, ¿qué es lo que estoy haciendo? Planificando. ¿El qué? Las entradas y salidas. Y muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas de efectivo. O sea que ahí hay una combinación. Primero, la combinación es cómo voy a obtener las entradas y cómo voy a obtener las salidas. Y en segundo, voy a pronosticar cómo es que voy a lograr esas entradas y cómo voy a hacer con esas salidas de una empresa para un periodo de tiempo determinado. Ese es un presupuesto, el cálculo anticipado de las entradas y salidas de efectivo. Y dentro de ese cálculo mostramos el pronóstico de las futuras entradas y salidas de efectivo de una empresa para un periodo de tiempo determinado. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? No hay, seguimos. La importancia del presupuesto de efectivo es que nos permite prever la disponibilidad de efectivo. O sea, saber si vamos a tener pérdidas o excedente de efectivo. Y al saber si vamos a tener pérdidas o excedente de efectivo, entonces ahí podemos tomar decisiones. ¿Decisiones para qué? ¿Para qué creen ustedes que, o hacia qué van enfocadas esas decisiones? Nelson Fernando. Nelson Fernando Morales. Sí, dígame. Preguntaba, ¿para qué crees tú que van enfocadas esas decisiones? ¿Hacia dónde? ¿O hacia quién? Te escucho, Nelson. Sí, pues yo pensaría que los presupuestos son muy importantes para dirigir la compañía y saber lo que son futuras expectativas del negocio. Entonces sirve más que todo para tener planes a futuro, por así decirlo. Ajá. Pero cuando me refiero a que se vayan a tomar decisiones, ¿a qué se refiere eso? Ya te doy la palabra, Oscar. Nelson Fernando, todavía estoy contigo. Sí, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Ah, no estabas poniendo atención, ¿verdad? Estabas con el chat. Dice, voy a repetirlo. Oscar, te doy la palabra ahora a ti. Luego yo complemento. Bueno, el presupuesto de efectivo nos ayuda básicamente a saber cuánto efectivo vamos a tener para otro periodo después de haber hecho probablemente el recuento. Y partiendo del presupuesto, sabemos de cuánto disponemos. Entonces estas decisiones, pienso, Eli, que se enfocan al ámbito operativo de la empresa, de qué manera voy a manejar mis activos, si voy a incrementar mis activos, o si por la falta de efectivo tengo que disminuir activos. Esa pienso yo que podría ser una. Ajá, correcto. O sea, si yo hago presupuesto, ¿verdad? Y al realizar el presupuesto,
observo que voy a tener pérdidas de efectivo, entonces tengo por anticipado que analizar cómo salir de ello, ¿verdad? Es decir, al analizar cómo salir de esa pérdida, me va a indicar qué acciones debo tomar. Al definir qué acciones debo tomar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tomando decisiones. ¿Decisiones para qué? Para prever la pérdida o para evitar la pérdida que se vaya a tener del efectivo, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer? Y ese cómo puedo hacer me lleva ya a la acción, ¿verdad? Entonces, tomo una decisión, defino qué voy a hacer. Esa es una decisión. ¿Para qué? Para evitar la pérdida con anticipación. Entonces, cuando yo ya tomo una decisión, ya la incorporo esa decisión en el presupuesto de efectivo. O sea, en el presupuesto de efectivo, que es lo que estamos viendo. Entonces ya la incorporo. Pero la incorporo ya, ¿de qué forma? La incorporo con acciones concretas y valores monetarios en esa acción concreta. Acordémonos algo bien importante. La contabilidad, lo que nos va a controlar son todos aquellos elementos de la empresa que se expresan en valores monetarios. No puede controlar otra cosa la contabilidad. Por lo tanto, al efectuar el balance, lo que voy a hacer es un balance de todos esos elementos monetarios y el estado de resultado es la operatividad que se tuvo para conocer si hubo pérdida o ganancia en un periodo. Pues lo mismo sucede acá, ¿verdad? Aquí, lo único que aquí no estamos hablando de lo que ha pasado hoy, sino que lo que yo espero que pase en el futuro y cómo modificar eso que pase en el futuro. O sea, si yo en mi cálculo de entrada y salida observo que voy a tener pérdidas de efectivo, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué acciones tomar? ¿En base a qué voy a tener esas acciones? En base a que ahí mismo, cuando estoy haciendo ese análisis, yo estoy definiendo las causas de por qué voy a tener pérdidas de efectivo. Y al conocer las causas, entonces voy a ver cómo las corrijo, esas causas. Lo mismo sucede, y esto lógicamente significa un deterioro para la empresa. Y otra diferente es cuando va a haber un excedente de efectivo. O sea, yo planifico, hago mi flujo de efectivo, hago mi presupuesto de efectivo y planifico y veo que voy a tener excedente de efectivo. Pero ya lo hemos dicho en reuniones anteriores, de que tener demasiada plata inactiva es pérdida. En tanto que esa plata está ahí retenida y no me produce nada. Está retenida en caja o está retenida en banco, pero ahí está retenida y no me produce nada. Entonces tengo que buscar mecanismos para utilizar adecuadamente esa plata y poder tener la disponibilidad necesaria en los diferentes incidencias que se pueden, que podemos prever durante el periodo de planificación, el periodo de presupuestación, si ustedes le quieren llamar así. No sé si me he dado a entender, si tienen alguna duda o pregunta. Licenciado, Dime, Pablo. tengo una duda acerca del presupuesto. Yo me preguntaba si existe hasta cierto punto ¿cómo explicarle? Una especie de mínimo, es decir, de rango mínimo para poder tener o hacer un presupuesto. Mira, tu rango mínimo, acuérdate que es un pronóstico. ¿De qué? De entradas y salidas. ¿Cuál va a ser tu rango mínimo de entradas? Eso tú lo tienes que definir en base a qué? En base a una planificación anterior, ¿verdad? En una planificación, por ejemplo, si tú sabes que tus padres, bueno, vamos a suponer, y creo que así debe ser, que tus padres te están apoyando para tus estudios,
Te pagan la colegiatura y te dan dinero para que enfrentes los gastos mensuales de tus estudios. Entonces allí, ¿cuál es tu mínimo de entrada? Si no tienes otra entrada más que la que te dan tus padres. Tu mínimo de entrada es precisamente ese subsidio que te da tu padre para estudiar. Ese es el mínimo. Ahora, para la empresa, ¿cuál es el mínimo? Ahí es donde venimos nosotros y vamos a los estados financieros anteriores, ¿verdad? Ahí vamos a los estados financieros. Allí ya vimos, por ejemplo, nosotros el estado de resultados que nos está mostrando de alguna manera el comportamiento de caja. Y si no, también hay otra todavía más específica, irme a la cuenta de caja y ver el comportamiento que ha tenido caja. Caja y banco, pues, ¿verdad? Porque es donde se maneja el efectivo, en caja y en banco. Entonces, ir a ver cómo se tuvo ese comportamiento. En base a ese comportamiento, ahí me va a dar mi mínimo. Y de ese mínimo es que yo voy a partir para planificar. Ese mínimo puede ir decreciendo en el periodo planificado o creciendo en el periodo planificado. Eso dependerá de las decisiones que nosotros tomemos para que, en lugar de que haya pérdida de efectivo, mejor que haya excedente, pero que no sea un excedente que me esté degradando la capacidad de utilidad de la empresa, o sea, de rentabilidad, a eso me refiero. No sé si queda contestada tu pregunta, Pablo. Sí, licenciado. O sea, el mínimo tú lo pones, pues, ¿verdad? En base a tus ingresos, si se trata de forma personal. Y en caso de la empresa, pues, viendo los ingresos de periodos anteriores, cuál ha sido el comportamiento. Y ahí vas a tener tu mínimo y vas a ir deduciendo, ¿verdad?, de ese mínimo los gastos, o sea, las salidas de efectivo. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta que tengan, compañeros? No hay, ¿verdad? Dice, nos muestra la relación directa entre los activos y pasivos circulantes. Nos muestra la relación directa entre los activos circulantes. ¿Cuáles son los activos circulantes? Eso ya lo hemos visto en clase. Marcela Elizabeth Rodríguez. Marcela. Marcela Elizabeth Rodríguez. Me da la impresión que ya está en el closet. Marcela Elizabeth Rodríguez a la 1. Marcela Elizabeth Rodríguez a las 2. Y Marcela Elizabeth Rodríguez a las 3. Se queda ahí en el closet. O sea que ella se conectó, pero no está presente. José Carlos Siri. José Carlos Siri Vázquez. José Carlos también está en el closet. José Carlos a la 1. José Carlos a las 2. José Carlos a las 3. Esto queda grabado. Después yo reviso y tomo nota. Sí, Daniela, Alejandra. ¿Que fueron a sacar ya del closet, Daniela? Dime, Daniela. Es fácil hacer el mate de que me falla el micrófono, ¿verdad?
porque los intentos, yo los veo acá, y en la primera ocasión que le hablé a ella, no respondía, ¿verdad? Ni siquiera se le veían intentos. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, ajá. Dime, Daniela. Hola, mire, estoy teniendo problemas con el micrófono y la conexión me desconecta y me saca de la clase. Así Ajá. que no escuché lo que me preguntó. Pero, alguien te avisó, ¿verdad? Que te estaba pidiendo tu presencia. Mira, esta oportunidad. ¿Qué son los activos circulantes o corrientes? Los activos y pasivos circulantes o corrientes. ¿Cómo, Lick? Disculpe, es que no le escucho muy bien porque estoy en el carro, porque voy hacia la casa. ¿Qué son los activos o pasivos circulantes? Circulantes. ¿Sí? Que no sería como, digamos, el capital que se está, por así decirlo, trabajando, se mantiene en una circulación, supongo yo, no sé. Pero ¿cuáles serían esos activos? Poneme ejemplos. ¿Cuáles serían esos activos? Poneme ejemplos. Digamos, cuando una empresa invierte en algún producto que quiera sacar, entonces supongo yo que esos activos serían lo que esa persona invierte, entonces empieza a circular, empieza como a sacar el producto y a sacar los beneficios de este. Sí, o sea, la cuenta mercadería, ¿verdad? Eso es parte de los activos circulantes, pero no solamente es ella. Ahí sí, solo eso, Lick. Roberto Nosiglia Claros. Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches, ajá. Para ti, ¿cuáles son los activos circulantes o pasivos circulantes? Que no eran los que, por ejemplo, la empresa tiene a su disposición para usar en cualquier momento o algo así. Sí, ¿cómo no? Así es, ¿verdad? Son aquellos activos, o sea, bienes de la empresa que están en constante circulación. ¿Cuáles son los que están en constante circulación? El efectivo en caja, el efectivo en bancos, la mercadería, compra y venta, la mercadería, compra y venta y las cuentas por cobrar. Esas están rotando, por eso se llama activo circulante, porque están rotando, están circulando permanentemente en cuanto a los activos. Repito, caja, bancos, mercadería y cuentas por cobrar. Y cualquiera que sea la clasificación de cuentas por cobrar, aquí yo englobo todas. Letras por pagar, créditos, pagarés por cobrar, perdón, letras por cobrar y pagarés por cobrar. Entonces esa es parte del activo circulante. Ahora, del pasivo circulante. ¿Qué es el pasivo circulante? ¿Quiénes conforman el pasivo circulante? Licenciado, no estoy segura si el pasivo circulante podrían ser las obligaciones o las deudas de la empresa. Correcto, pero ¿qué tipo de deudas? Si es pasivo, deuda. ¿Pero qué tipo de deuda? Nelson Fernando. Sí, prácticamente está viendo que son los tipos de deudas a corto plazo. Es correcto. Ahí nomás. Las deudas a corto plazo, nada más. Esos son en el pasivo circulante. O sea que las deudas de corto plazo las hemos definido aquellas deudas cuyo plazo para pagar es inferior a un año. ¿Verdad? Llámese crédito, llámese proveedores, llámese letras por pagar, llámese pagarés por pagar, ¿verdad?
pero que tengan un plazo de pago inferior a un año. Y eso es el pasivo circulante. Entonces, eso es lo que nos hace el flujo de efectivo. Mostrarnos la relación directa entre el pasivo y el activo. Pero estoy hablando del pasivo y activos circulantes, ¿verdad? Nos muestra la relación directa. O sea, tengo plata, pero ¿por cuánto tiempo voy a tener esa plata? Con esa plata que tengo, ¿qué es lo que tengo que pagar ya o en el transcurso del año? Ahí es donde yo voy ya esquematizando mi presupuesto, ¿verdad? Ahí voy yo esquematizando mi presupuesto. Entonces lo puedo hacer, ese presupuesto lo puedo hacer de forma mensual, o sea, cuando yo hago todo el presupuesto de un año completo, de un periodo contable completo, voy a hacer mi presupuesto, mi comportamiento de las entradas de dinero y de las salidas de dinero, o sea, de los pagos que haga. ¿Qué capacidad voy a tener para pagar de contado? Sin afectar la capacidad de pagar aquellas deudas de corto plazo, o sea, que se tienen que pagar durante el año. En enero tal vez yo no tengo que pagar nada de lo que deba, pero sí voy a comprar mercadería y si tengo suficiente efectivo, entonces la voy a pagar sin endeudarme más. Sin endeudarme más, ¿verdad? Ahora, porque siempre acuérdense, y se los dije, cuando se tiene la plata en mano, se compra mejor. Y hay un dicho salvadoreño que tal vez a algunos de ustedes les va a dar risa, ¿verdad? Dos les voy a decir, se los voy a mezclar. Viendo la novia, se enamora el galán, dicen, ¿verdad? O sea, viendo la plata, ¿verdad? Se enamora el que la quiere. O con la plata baila el mono, ¿verdad? Hasta con la plata baila el mono. O sea, ¿y qué va a bailar? Lo que yo le ponga. Pues es lo mismo sucede. Mire, le voy a comprar de contado. Aquí está la plata, pero hágame un descuento. Si no, busco otra opción. O, bueno, no le he dado el crédito y invierto en otro tipo de mercadería que usted no me venda, ¿verdad? El crédito que normalmente usted me da. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, nos muestra esa relación entre activos, el activo, la plata que tenemos circulando, ¿verdad? O sea, dinero en efectivo, dinero en banco y los pasivos circulantes, o sea, lo que tenemos que pagar. Y eso, como digo, lo voy planificando de acuerdo a lo que ingresa por mes, a lo que yo planifico que debe ingresar por mes y a lo que yo planifico o que ya estoy comprometido, ¿verdad? Porque tal vez pueda ser de periodos anteriores para pagar en base a eso. Y esto nos permite medir la liquidez de la organización. O sea, cuando me refiero a la liquidez, y ya lo hemos mencionado, es cuánta plata contante y sonante tengo disponible en cada momento de la empresa. Esa es la liquidez, la capacidad de pago, ¿verdad? Que yo tengo en base a mis entradas y salidas, ¿verdad? Eso lo planifico. Entonces ahí puedo medir yo mi liquidez. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿O algo que ustedes quieran agregar? No hay nada, pues. Seguimos. Los objetivos para planificar. Identificar el comportamiento del flujo de efectivo. Por entradas, salidas, inversión, financiación en periodos cortos. Y por supuesto establecer un control permanente sobre dichos flujos. Estar viendo si esos flujos que yo planifiqué se están cumpliendo. O sea, el objetivo es identificar cómo se va a manejar la plata. La plata que entra, la plata que sale
la plata que ocupo para inversión o la plata que voy a dejar de percibir porque voy a dar financiamiento o que voy a tener que pagar por que me han dado financiamiento. Y eso pues en periodos cortos. Claro, ¿qué periodos cortos? Hemos dicho que siempre se hace una planificación para un año en este tipo de planificación, ¿verdad? De presupuesto de efectivo, se hace para un año. Pero lo voy a planificar el comportamiento mes por mes. Entonces lo que tengo que ir controlando, a ver si esos flujos que yo he planificado en cada mes se están cumpliendo, y si no se están cumpliendo, como financiero de la empresa, ¿qué acciones se deben de tomar? ¿Que han bajado las ventas? ¿Verdad? Entonces, mire, dime ya con el de mercadeo, ¿verdad? Mira, han bajado las ventas. Aquí estoy viendo yo el flujo de efectivo. Y tenemos compromisos, pero no tenemos la plata suficiente porque no se ha vendido. ¿Qué van a hacer? Entonces ya pongo yo a trabajar al gerente de mercadeo. Viene el mercadeo y va a establecer una estrategia de ventas. Una estrategia de ventas que posiblemente vaya a necesitar del gerente de... Perdón, el gerente de ventas es el que hace la planificación de vender, pero se va al gerente de mercadeo para que él mercadee esa venta que el gerente de ventas quiere hacer. Él es el que va a mercadear, el que va a hacer la publicidad. Entonces ven ustedes cómo en cadenita, gerente financiero detecta que no se está cumpliendo el flujo. Gerente de mercadeo, que conoce la situación, tiene que hacer un plan, ¿verdad? Él debe de hacer su plan amarrado a esto también, desde todo el año. Pero si eso no se está cumpliendo, el que le va a dar la voz de alerta es el gerente financiero. Entonces, el de ventas dice y planifique cómo mejorar las ventas. Pero para mejorar las ventas, necesita vender más. Pero para vender más, necesito que el gerente de mercadeo me apoye mercadeando los productos que quiero vender. Eso es lo que estamos hablando aquí. Entradas, salidas, inversión, eso es cuando queremos invertir en el crecimiento de la empresa, y el financiamiento, ¿verdad? ¿Cuánto de financiamiento voy a dar yo a mis clientes? O sea, ¿qué plazo para que me paguen? Y por el otro lado, ¿cuánto dinero voy a necesitar y qué plazo me dan para pagar? Y para poner el ejemplo, los proveedores, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de entrada de dinero, salida de dinero, inversión en financiación, pero para periodos cortos. Entonces, el de corto plazo hemos dicho un año, pero dentro de un año también lo puedo dividir a plazos más cortos, como el plazo mensual, ¿verdad? Incluso, dentro de mi planificación, si yo quisiera, lo puedo hacer por semana. Porque hay semanas, por ejemplo, que son semanas muertas, ¿verdad? Después del día de pago, al final del mes, la primera semana se vende porque la gente tiene plata. Pero ya en la segunda semana, aquellas personas que les pagan mensualmente ya no tienen plata y se han quedado solamente con lo que van a utilizar para los gastos de subsistencia. Entonces me van a bajar las ventas. Todo eso tengo que verlo al momento de planificar esa entrada. Y a la tercera semana. Y entonces, pasada la segunda semana, ahí viene la quincena. Para los que les pagan quincenalmente. Ahí voy a tener yo otra opción de mejorar las ventas. Entonces, ¿qué debo hacer para que me lleguen a comprar a mí? Que esta gente llegue a estar conmigo. Y por último, pues, al fin de mes, ¿verdad? Que antes del día de pago, las ventas han decaído. Todo eso me está permitiendo a mí hacer una planificación de mi flujo de efectivo más pormenorizado, semanal, mensual y anual. Bien, ¿alguna duda sobre este objetivo? ¿Para qué quiero yo el flujo de efectivo o el presupuesto de efectivo?
No hay dudas, no hay preguntas, seguimos. Por el otro lado, analizar si las inversiones en títulos, valores u otros papeles negociables dan posibilidad de conservar el valor, el poder adquisitivo del dinero. ¿Qué significa eso de poder adquisitivo del dinero? Pregunto. Adriana, Milena Meléndez, Oscar, dime tú. El poder adquisitivo del dinero se refiere a lo que puedo comprar con mi dinero para lo que me alcanza. El valor que tiene $1, por ejemplo, ahorita en el mercado. Sí. O sea, la capacidad de compra que tiene. Yo a ustedes la vez pasada les puse un ejemplo. Te salvaste, Adriana. La vez pasada les puse un ejemplo. La bolsita de tomate en la época del colón valía un colón. Entonces, trasladándolo a dólar, que está, digamos que estuviera en esa época al 8.75, que es el cambio oficial que todavía persiste en nuestra economía, porque el colón lo han hecho desaparecer, pero es la moneda oficial, es la moneda nacional, perdón, es la moneda nacional. Entonces, con un colón yo compraba esa bolsita de tomate. Entonces quiere decir que con $1 yo tenía la capacidad para comprar 8 bolsitas de tomate con 3/4 partes de otra bolsa, porque el cambio estaba al 8.75 oficialmente. Entonces con el colón yo compraba 25 tomates por un colón. ¿Ya? Por $1, en aquella época el valor adquisitivo del dinero era que podría comprar 875 tomates. Ese era el valor adquisitivo del dinero. Pero si lo comparamos con la realidad actual, con el dólar, solo puedo comprar esos 25 tomates. Entonces, ¿qué significa? Que el valor adquisitivo del dinero en nuestro país ha tenido una devaluación del 875% de devaluación del poder adquisitivo. A eso se está refiriendo acá. Cuando voy a invertir en otros papeles o títulos valores negociables, si esa inversión me va a dar el poder adquisitivo del dinero, ¿cómo lo voy a medir? Viendo la rentabilidad que me va a dar esa inversión. Si la rentabilidad va a ser suficiente como para absorber la pérdida del valor adquisitivo, porque por lo general tiende a perderse valor adquisitivo. Si no nos hubieran aumentos en los sueldos, ¿verdad? ¿Los hacen para qué? Para más o menos paliar un poquito ese pérdida de valor adquisitivo. ¿Por qué? Porque las cosas tienden a ir creciendo su precio. Muy rara vez van a bajar de precio. Hoy sí bajaron de precio, por ejemplo, ¿verdad? Algunas cosas con la pandemia. Bajaron los precios de los carros, los precios de casas, bajaron los precios de artículos de consumo diario, incluso bajaron de precio, producto de la pandemia, ¿verdad? Pues, si yo esa inversión en valores negociables, sean títulos, ¿verdad? Pero que sean negociables, me dan la posibilidad de poder mantener el valor adquisitivo del dinero. O sea, me van a dar por lo menos, para no tenerlo inactivo ese dinero, me van a dar por lo menos la utilidad que yo obtengo con mi negocio. Por lo menos. Lo ideal sería que me dé más, que gane más de lo que yo estoy a través de mi proceso operativo, ¿verdad? De mi proceso de operativo, que me dé más ganancia que eso que yo estoy ganando con mi negocio. Entonces sí puedo pensar en invertir en títulos, valores u otros papeles, ¿verdad? Negociables. Y por un lado,
medir si hay sub o sobreinversión. O sea, si estoy invirtiendo muy poco o si estoy invirtiendo demasiado. A eso se refiere cuando digo sub o sobreinversión. Y esto aquí ya está más referido no a los títulos valores, sino que a proyectos de inversión. Y si esos proyectos de inversión van a ser rentables. Imagínense ustedes, si yo ya estoy teniendo más demanda, pero ya no tengo la capacidad de atenderla porque mis instalaciones son muy pequeñas, entonces comienzo y pienso en invertir, en ampliar mi local, ¿verdad? Construir, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es una inversión. Pero ¿qué tiempo se va a llevar a invertir? Y mientras eso se esté construyendo, solo hay salida de plata. Solo hay salida de plata. Y eso lo debo de contemplar en el presupuesto de efectivo. Solo hay salida de plata. Porque ese edificio no me está dando ninguna utilidad mientras se está construyendo, sino que solo son salidas de plata. Cuando ya esté construido, entonces ahí voy a seguir teniendo gastos sobre ese edificio y posiblemente los gastos van a seguir siendo mayores que las utilidades que me están generando. Pero en la medida que la gente se va dando cuenta, esas utilidades van a ir creciendo. Y eso lo debo de planificar en el flujo de efectivo. Entonces, se debe de incluir el flujo de efectivo en proyectos de inversión, ¿verdad? Y ahí sería un flujo de efectivo, un precio de efectivo específico para esa inversión, para ver si esa inversión realmente va a ser rentable y en cuánto tiempo va a comenzar a dar rendimiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? No hay duda, ¿verdad? Seguimos adelante. Lick, Sí, dime, Pablo. yo le quería hacer una, bueno, con respecto a este tema del presupuesto, fíjese que yo no sé, pero yo he notado que como que las empresas se han ahorrado bastantes gastos, bueno, de las acciones que ellos han tenido. Y prácticamente ha sido por todo esto de la pandemia, porque prácticamente sus negocios están pasando por decirlo así, como al área virtual. Entonces, no sé, en ese caso no creo que sea necesario, ¿verdad? Apartar un presupuesto tan grande, me imagino. Depende el enfoque que le den. O sea, ellos tenían un plan, tenían un flujo de efectivo, tenían un presupuesto de efectivo. La pandemia vino y lo botó. ¿Qué corresponde hacer? O sea, cuando hablamos de presupuesto, estamos partiendo de supuestos, de lo que va a suceder. Y nadie fue adivino para decir, miren, que iba a haber una pandemia, que va a venir a golpear la economía nacional y mundial. Entonces, en ese momento, cuando ya se conocía que esa era una pandemia mundial y que iba a golpear la economía, en ese momento viene la replanificación. Y eso es lo que han hecho muchas empresas, una replanificación, que se metieron a la venta virtual. ¿verdad? Pero la venta virtual, ¿eso qué implica? Implica posiblemente que se necesiten más computadoras, haya menos ventas, por lo tanto menos ingresos. Entonces, ¿qué debo hacer para que haya menos ingresos? Tratar de reducir los gastos, o sea, replanificar de acuerdo a las circunstancias que se está viviendo. En este caso, replanificar de acuerdo a las circunstancias de la pandemia. ¿Qué proyección? Estar pendiente incluso de las noticias científicas para ir viendo más o menos en qué tiempo esto va a tener solución y en qué tiempo se va a ir volviendo a la normalidad. Ya ves que aquí en El Salvador, los primeros meses, prácticamente la economía se quedó inerte, porque fueron pocas empresas que tenían autorizadas a funcionar, más que todas las industrias químicas y farmacéuticas.
son las que estaban autorizadas para funcionar. Y los de comida, ¿verdad? Pero de ahí el resto de empresas prácticamente estaban desaparecidas, hasta el transporte, porque obligaron a las empresas que sí estaban dentro del sector, que podía trabajar, pues que le pagaran transporte a la gente, ¿verdad? Que la fueran a traer a sus casas o a un lugar determinado, ¿verdad? Entonces ahí todo el mundo se quebró la planificación. Y en ese momento era replanificar. Y eso es lo que han hecho muchas empresas. Yo te puedo decir, aquí restaurantes famosos, muy concurridos. ¿Cómo crees que les fue? Les ha ido mal. Hasta hoy que ya están dando opción de volver a abrir. ¿Pero qué hicieron? Se van a quedar con los brazos cruzados. O sea, hacer padecer de pandemia también al negocio. No, inmediatamente comenzaron a buscar estrategias. Y muchos restaurantes las encontraron. Y fueron, otros restaurantes fueron imitando a los que empezaron con esa estrategia. El servicio a domicilio. El servicio a domicilio. ¿Verdad? Eso le dio vuelta al negocio. Lo que tú dices, el servicio virtual. Ya no vender presencialmente, sino que virtualmente. A mí, por ejemplo, me llegan a mi correo, me llegan ofertas de muchas cosas, ¿verdad? De muchas cosas. Porque a veces uno tiene que dar el correo por algún trámite que se hace. Entonces uno da el correo, entonces ya me están mandando, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo tarjeta con banco. Ellos me están mandando. ¿Qué me mandan? Las opciones que yo tengo para comprar en línea. Para comprarle a quién, a Simán, que es de los más grandes acá en nuestro país, para comprarle a Freum, etc. Entonces, hubo que replanificar y en base a esa replanificación hubo nuevamente que generar un nuevo presupuesto. Generar un nuevo presupuesto. No sé si te queda respondida, Pablo. Claro que sí, Lick. Muchas gracias. O sea, pues que en la línea en que íbamos de nuestra economía se rompió. Y ante esa ruptura hay que ver cómo se remienda. Y eso es lo que hicieron mucho. Buscar la forma de remendar eso. ¿Verdad? Y uno de ellos fue, como te digo, dar el servicio a domicilio. Bien, ¿no hay otra duda o pregunta? Oscar, tú me tienes ahí la mano alzada. Sí, no sé por qué aparece levantada, pero yo acá la tengo abajo. Bueno, ya no me apareció abajo. Bien. Ok, Lick, gracias. Gracias. Ahorita no tengo pregunta, gracias. Objetivos, siempre en los objetivos. Evaluar la razonabilidad de las políticas de cobro y pago. ¿Ya? O sea, acuérdense que estamos hablando de pasivo y activo. En el activo es el cobro y en el pasivo es el pago de deuda, ¿verdad? En el activo, el cobro de deudas a nuestro favor. Y en el pasivo, pago de deudas en contra nuestra. Entonces, evaluar si eso es razonable. Y si eso es razonable, ¿qué capacidad tengo yo del efectivo para pagar? ¿Verdad? Entonces, si no tengo suficiente, ¿para qué me voy a endeudar? Mire, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente acá? Que ven, les dan una tarjeta de crédito. Cuando les dan la tarjeta de crédito, ven allí plata abierta, 500, 1000, $2000, $3000, ¿verdad? Según los ingresos que cada tiene. Entonces ven plata. ¿Y qué dicen? A toparla. El saldo de la tarjeta de crédito. Y después, las tarjetas tienen un pago mínimo mensual. Y a veces es tan grande la deuda que ellos no alcanzan a pagar el pago mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hubo ahí?
No hubo razonabilidad, en este caso de las políticas de pago. ¿Ven cómo también en lo personal les puede servir? Pues lo mismo sucede en la empresa. O sea, uno debe de planificar. Ok, tengo tarjeta. ¿Para qué me puede servir esta tarjeta? ¿Qué es lo que no puedo obtener? Fíjense que cuando yo inicié trabajando, mi primer vehículo lo compré al crédito. ¿Verdad? Entonces tuve que hacer un análisis de mis ingresos, de mis gastos. Y de mis gastos, ¿qué es lo que podía recortar para poder pagar? Para poder pagar las cuotas del carro. Pero, ¿qué es lo que pasó? Yo dije, bueno, estoy enriqueciendo a otros porque cuando compro el crédito me lo dan más caro. En cambio, con la plata en la mano yo puedo negociar. Con la plata en la mano yo puedo negociar. Entonces, sí seguí pagando, ¿verdad? Cuando terminaba de pagar, esa misma cuota lo que hice fue ahorrarla. Como ya la tenía destinada y había podido conservarme mi vida normal sin ese dinero, entonces lo que hice fue mantenerme y comenzar a ahorrar. De tal manera que cuando ya tenía necesidad de cambiar el carro, ya tenía yo el vehículo mismo que lo daba como parte del pago y adicionalmente lo que había ahorrado. Pero con eso que estaba haciendo, que después de que yo estaba pidiendo crédito donde me lo vendían más caro, yo estaba pagando en efectivo. En efectivo porque el carro era un valor en efectivo y lo que yo había ahorrado otro valor en efectivo. Y de esa manera fui actualizando. Y siempre me mantuve ahorrando. De tal manera que llegó un punto en el cual yo tenía la posibilidad o no tuviera la posibilidad de que me aceptaran el carro como parte del pago, pero ya tenía ahorrado el valor del vehículo siguiente. Porque sí siempre he tenido esa mala costumbre quizás, ¿verdad? Que yo periódicamente no voy a buscar el carro del último modelo, pero sí de aquellos modelos en los cuales todavía los carros no fallan. Porque cuanto más viejo es un carro, se vuelve más caro por lo que uno gasta en repararlo. Entonces yo lo que hice fue ahorrar para ir comprando carros cada vez más cercanos a la fecha en que salieron al mercado. Pero sin llegar a quererme tener vehículos del año. No, pues, que a mí no me interesa tener vehículos del año. No me importa eso. ¿Para qué me sirve eso? No. Aquellos carros que únicamente yo les tenga que dar mantenimiento. 2, 3, 4, 5 años atrás. ¿Verdad? Eso están todavía en buenas condiciones y solo prácticamente le tengo que dar mantenimiento. Y alguna que otra falla, pues, pero no que tenga que hacer lo que le llaman el ajuste al motor, ¿verdad? Que eso mejor compro un nuevo carro. Porque todo lo que voy a gastar en un ajuste de motor. Entonces, eso se llama razonabilidad, ¿ves? O sea, no excederme de la capacidad que tengo de pago, ni tampoco excederme en el caso de la empresa de la capacidad que tengan mis clientes para pagarme. O sea, razonabilidad también en el cobro, no solo en el pago, sino que también en el cobro. Para eso me sirve el presupuesto de efectivo, para ser razonable en mis políticas de cobro y mis políticas de pago. O sea que tengo una base para establecer políticas de cobro y políticas de pago. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Seguimos entonces. Conocer los sobrantes y faltantes de dinero y tener para invertir adecuadamente los sobrantes y financiar los faltantes. O sea, pues que siempre
en toda institución los cajeros tienen sobrantes y faltantes. ¿Verdad? Entonces, si hay sobrante, ¿qué voy a hacer con ese sobrante? Por lo general, fíjense cómo son de inteligentes, digo yo, ¿verdad? Entre comillas, los empresarios, que los sobrantes se los queda la empresa, pero los faltantes los paga el cajero. ¿Qué piensan ustedes de eso? Aminta Elizabeth Salazar, ¿qué piensas tú de eso? Escúchame. No sé si me puede repetir la pregunta, por favor, Lick. Ya estaba conectada en el chat. Vaya, te lo voy a repetir. Ya ven cómo conocer los sobrantes faltantes de dinero, tomar medidas para invertir adecuadamente los sobrantes y financiar los faltantes. Pero, ¿cómo es la cuestión? ¿Verdad? En las empresas, los sobrantes los contabiliza la empresa a su favor, pero los faltantes los tiene que pagar el empleado. ¿Qué opinan de eso? Pues no sabría cómo explicar, la verdad. No, pero ¿qué opinas? No que pido una explicación, sino que ¿qué opinas de eso? ¿Que es correcto? ¿Por qué consideras que tú que es correcto? De que los sobrantes me los quedo, pero los faltantes los paga mi empleado. ¿A ti te gustaría estar en esa condición? No, bueno, ya poniéndolo así, claro que no. Es un poco... no está bien. ¿Verdad que es diferente la óptica? O sea, sí. para realmente hacer un juzgamiento de algo, tenemos que ponernos en los zapatos del otro. Eso se llama empatía, ¿verdad? Y hacer el análisis. Me gustaría a mí que eso me pasara. Adriana Milena, ¿tú qué opinas? Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que justo a levantarle la mano quería opinar. Tengo como un ejemplo, le podría decir. Mi mamá estuvo trabajando en una empresa como por 3 años, creo. Entonces, los faltantes, ella estaba en área de ventas y tenía bastantes faltantes cada mes. Y pues a ella se los iban descontando y eso, o sea, primero empezó como, póngale, $10, $40, luego $100, 200, entonces mi mamá no entendía, o sea, porque según los registros que ella llevaba, todo estaba bien, pues, y era como que nada más le echaban la culpa y ya, pues. Y incluso no la dejaban como que renunciar hasta como pagar eso, luego ya se procedió a algo legal, ¿verdad? Porque era como prácticamente le estaban robando, porque estaba pagando algo que a ella no le correspondía. Ajá. Y así. Sí, eso pasa, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la explicación que dan la empresa? Y aquí voy a pedir opiniones. Lo que da la explicación de las empresas es que los faltantes muchas veces son provocados por el empleado, ¿verdad? Entonces, si son provocados por el empleado, ¿cómo lo puede determinar la empresa? Y si lo paga la empresa, de esos faltantes. Y si lo paga la empresa, de los sobrantes que se han tenido anteriormente. Eso es crear una mala costumbre, que es una forma de recuperar los sobrantes que se tuvo. Y los sobrantes son productos de que los clientes pagaron de más o se les dio vuelto de menos, ¿verdad? Y van a servir para pagar el faltante. Entonces, los mismos cajeros se van a provocar los faltantes. ¿Para qué? Para recuperar el sobrante. Entonces, por eso fue, porque acá la moralidad y la ética profesional, tanto de los empresarios como de los empleados, falla, porque eso generó desconfianza y generó actitudes inadecuadas,
porque ya no se, los empresarios, y ellos pues con todo gusto se van a basar en eso, ¿va? Dijeron, no puedo tener una plena confianza en mis empleados, de que esos faltantes sean reales. Por eso es que ellos deciden quedarse con los faltantes, pero sí, perdón, quedarse con los sobrantes, pero que el empleado pague el faltante. Por esas acciones, que a saber quiénes cometieron. Y después eso quedó como norma, como costumbre, pues. ¿Y cómo lo vamos a hacer variar? ¿Cómo lo vamos a hacer variar? Entonces, como digo, conocer sobrantes o faltantes de dinero, tomar las medidas para invertir adecuadamente los sobrantes y financiar los faltantes. ¿Cuáles son las medidas adecuadas? Quedarse con los sobrantes para invertirlos y los faltantes financiarlos con la persona responsable del faltante, del manejo de esa plata donde se dio ese faltante. Eso es otra de las cuestiones, pues, que sirven el presupuesto de efectivo, que de acuerdo al comportamiento histórico de la empresa, puedo yo tener o presupuestar dentro del presupuesto de caja los sobrantes y faltantes de dinero, y en base a ello tomar medidas adecuadas, ¿verdad?, sobre los sobrantes y sobre los faltantes. Sobre los sobrantes para ver en qué los voy a invertir, y sobre los faltantes la forma en que los voy a pagar o me lo van a pagar, ¿verdad? Porque ya dijimos, el efectivo es de la empresa y ahí es donde está el faltante. Entonces ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar el empleado, pero tendrá el empleado, que era lo que pasaba con la mamá de Adriana, la capacidad de pagar, ¿verdad? Y ella llegó a descubrir que lo que le estaban haciendo era un robo, o sea que todavía fueron más lejos, ¿verdad? Haciendo más lejos. Les voy a contar cuando yo trabajaba en el banco. Yo en esa época todavía era jefe de caja. Entonces tenía bajo mi responsabilidad a 11 cajeras. Todas eran mujeres en esa agencia. Entonces bajo mi responsabilidad. Y resulta que una compañera, una cajera, tuvo un faltante de $9,000. De $9,000. Y comenzamos a buscar, pues. Como ahí se lleva a registrar las operaciones, dónde podía estar, y realmente no se hallaba. No se hallaba. Entonces, cuando ya estaba bien determinada la diferencia, le digo a ella, te vas a ir allá solita y ponerte a pensar, agarrar tu lista de operaciones y comenzar a ver cómo fue que se hizo cada operación, cuánto recibiste de plata o cuánto diste de plata. Cada operación, cada operación. Fíjense que haciendo eso, ella se dio cuenta, llegó a la conclusión de que a un señor le había pedido $1,000 en billete de 10, y ella por error le dio $1,000, no, perdón, $10,000 por error. ¿Cómo fue? Permítanme, quiero acordarme bien. Sí, por error le dio 100 hojas de a 100. Tenía que haberle dado 100 hojas de a 10 para hacer $1,000, y por error, perdón, la diferencia era $90,000. Y por darle un fajo de billetes de $10,000, le dio un fajo de billetes de $100. Ella se acordó de que así podría haber sido, porque se acordó por la posición donde estaba el fajo del billete de a 100. Por eso se acordó. Inmediatamente yo tomé el teléfono y hablé con el cliente, ¿verdad?, dándole apoyo a ella. Hablé con el cliente y le dije, mire, quiero que me haga un favor, ya revisó usted lo que le entregó la cajera. Allí ella le dio, y yo ya con mi experiencia pues le dije, ahí en la cámara acabamos de ver que ella le dio un fajo de
$100 y solo tenía que darle, tenía que darle un fajo de $10. Entonces quiero que verifique. Mire, me dijo, yo como lo metí en una bolsa, no lo he revisado y está en mi caja fuerte. Deme unos minutos, voy a ir a revisar. Al ratito, cabal, regresó el señor y me dijo, sí, me dijo, aquí está en este billete. Pero ya a esta hora yo ya no se lo puedo ir a dejar, sino que se lo iría a dejar hasta mañana. Ven ustedes, ahí viene que diga qué medidas tomar. ¿Qué fue lo que yo hice? En mi caso, ¿qué medidas tomé? Hacer que ella hiciera un análisis de operación por operación. Eso fue la medida que yo tomé. Liberarla de cualquier otro trabajo para que ella analizara su lista de operaciones. Y ahí fue que ella pudo detectar dónde posiblemente estaba. Porque realmente el cliente podría haber dicho que no, puede quedarse con esa plata. Pero en el caso de que el cliente hubiera dicho que no y no le hubiéramos podido comprobar al cliente, entonces, ¿cómo la empleada, la cajera, no tenía la capacidad de pagar $90,000? No tenía la capacidad de pagar $90,000. Entonces, ¿quién se la tenía que financiar? La empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas tomar para financiar en estos casos? Son decisiones que se tienen que tomar. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera poner un ejemplo de alguna experiencia? No, ¿verdad? Seguimos. Otro de los objetivos es fijar las políticas de dividendos de la empresa. Voy a pagar dividendos. Entonces tengo que presupuestar la plata. Si voy a pagar dividendos. Voy a retener dividendos. Entonces, ¿en cuánto tiempo voy a pagar esos dividendos? ¿Dentro de cuánto tiempo? ¿Un año? ¿2 años? 3 años, ya lo he dicho anteriormente que según la ley se pueden retener dividendos, o sea, las utilidades no repartidas, ¿verdad? Se pueden retener hasta 5 años. Dentro de 5 años tengo que pagarlo. Imagínense que en este año que viene tengo que pagar los dividendos de este año más los dividendos de 5 años atrás que se retuvieron, que no se pagaron hace 5 años. O sea que la salida de dinero va a ser doble. Los dividendos del año más los dividendos de hace 5 años. O voy a pagar los dividendos de hace 5 años y voy a retener los dividendos de este año. Ahí están las medidas. Ahí están las políticas. O voy a platicar con la Asamblea General, en la Asamblea General, ¿verdad? La estrategia, para hablar con ellos y que se fije la política de no pagar de un solo en el mes de enero todos los dividendos, sino que pagarlo en el resto del año, ¿verdad? Por cuotas en el resto del año. O sea, todas esas son medidas que se pueden tomar y que se tienen que programar dentro de el presupuesto de cada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Está claro los objetivos? Sí, licenciado, está claro. Ok, excelente. Fabiola, ¿qué tal seguiste? Sí, Lick, aquí estoy pendiente. Ok, excelente. Bien, entonces seguimos adelante. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? No, ¿verdad? Bien, la fundamentación del presupuesto de efectivo. Vamos a hacemos un poquito más grande la letra. Para que ustedes la puedan ver.
Hoy sí se ve mejor, ¿verdad? La esencia del presupuesto de caja es la planificación financiera. Es la esencia del presupuesto, la planificación financiera. ¿Qué es lo que financieramente se pretende? Allí involucramos todo. Compras, ventas, inversiones, financiamientos adquiridos o financiamientos dados, etc. Entonces, esa planificación financiera se considera que es el proceso mediante el cual la empresa plantea proyectos financieros de largo plazo como expresión cuantitativa de los planes estratégicos. La planificación financiera, ¿sí?, se entiende como aquel proceso mediante el cual la empresa plantea proyectos financieros de largo plazo como expresión cuantitativa, ¿verdad? Dinero contante y sonante, de sus planes estratégicos. O sea, ¿cuánto quiere invertir? ¿Cómo va a invertir? ¿Durante qué tiempo va a estar esa inversión y cómo voy a recuperar esa inversión? También puede ser de corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo estamos hablando de la expresión cuantitativa, ¿verdad?, pero de planes tácticos u operativos. Y cuando hablamos de planes tácticos u operativos estamos hablando de la rotación. Ya hemos visto lo que era el flujo de caja operativo, ¿verdad? La base del flujo de caja, ¿verdad? Que es la parte de la operatividad de ese dinero. Pues a eso se está refiriendo, que el efectivo tengo que hacer la planificación en el corto plazo, como una expresión cuantitativa, es decir, cuánto de esos planes tácticos u operativos, cuánto me va a generar y cuánto va a salir plata, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me va a fundamentar el presupuesto, en los cuales para lograr eso se tienen que proyectar ventas, costos, gastos, activos y pasivos requeridos para lograr esas metas. O sea, fíjense de dónde saca toda la base o fundamentación un presupuesto de efectivo, de los planes a largo plazo y de los planes a corto plazo, ¿verdad? Donde se tiene que proyectar ventas, costos, cuánto vale lo que he vendido, pues, ¿verdad? Los gastos que se tienen que realizar para la operatividad general de toda la empresa y los activos y pasivos que se necesitan. ¿Para qué? Para lograr las metas. ¿Qué metas? Metas de venta, metas de costo de la mercancía vendida, metas de gastos, cuánto debo gastar, cómo hacer, por ejemplo, para disminuir los gastos de energía eléctrica, ¿verdad? Miren, por ejemplo, en las maquilas, es de los ejemplos más terribles que tenemos en nuestro país, en las maquilas. En primer lugar, a la mujer le dan permiso de ir al servicio a determinadas horas. No puede ir cada vez que le den ganas de orinar, sino que a la hora que le toca. Con eso que logran. Y no les importa que la mujer esté embarazada. Y es sabido de que una mujer embarazada le da el deseo de ir a orinar con más frecuencia. ¿Por qué? Porque la matriz va creciendo. ¿Y de dónde agarra el espacio la matriz? De la vejiga. Entonces quiere decir que la capacidad de la vejiga se va reduciendo. Se va reduciendo. Entonces eso hace que la mujer tenga deseos más frecuentes de ir al servicio, de la mujer embarazada. Pero en la maquila no. A esa hora tiene que ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la vejiga sigue absorbiendo el agua que va a desechar, ¿verdad? Sigue absorbiendo esa agua que va a desechar. ¿Y de dónde va a agarrar el espacio? Lo va a agarrar de la matriz. O sea, presionando al feto
Y eso es un daño a la mujer. Pero así lo hacen. ¿Por qué lo hacen ellos así? Dos cosas, dos objetivos. Primero, ahorran agua. Porque solo les dan para ir 1 o 2 veces al día. Entonces no van a cada rato. Segundo, si van menos al servicio, entonces están más dedicadas al trabajo, por lo tanto la producción sube. Y en tercer lugar, no hay posibilidad de que esta gente vaya a estar ya media hora en el servicio, porque les dan tiempo también de estar en el servicio, para que no pierda el tiempo o no evada el tiempo en que tiene que elaborar. Entonces, por eso digo, ¿cómo hacer para bajar los gastos? Las maquilas lo hacen muy bien para ellos, pero muy mal para sus empleadas, porque la mayoría de maquilas son empleadas, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Los activos pasivos necesarios para lograr las metas que se han propuesto en la planificación general. ¿Alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? ¿Claro como el agua o claro como la horchata? Está claro, en lo personal está claro. Muy bien. Por otro lado, también la fundamentación, o sea, ¿por qué se hace el presupuesto efectivo? Porque permite reflejar no solo los ingresos, sino que también los egresos en efectivo que tendrá la organización durante un periodo considerado en la planificación. No solo los ingresos y egresos considerados en la planificación, sino que además permite diagnosticar y sugerir la forma de financiación que debe utilizar la organización para los objetivos trazados. O sea, no solo permite reflejar cuánto va a ingresar y cuánto va a egresar, sino que también considerar ese periodo esa planificación global para diagnosticar en qué forma se va a financiar esa plata, o sea, de dónde se va a obtener, cómo se va a obtener. ¿Para qué? Para lograr los objetivos. ¿Y cuál es el objetivo principal de una empresa? ¿Quién me dice? Más que todo, creo que dar a conocer sus servicios. Uh-huh. En el caso, digamos, que sean mercancías, poder promocionarlas de una mejor manera. Sí. Y en el caso de que sean servicios, pues que resulte más factible el poder garantizar, ¿verdad? Un buen servicio en esos casos. Oscar, perdón. El objetivo principal de una empresa es hacer dinero, ganancia. Ese es el objetivo, ganancia. ¿Para qué voy a fundar una empresa? Solamente para servir y que mi plata le sirva a otros, pero para mí, ¿qué me sirve? Para hacerse rico usted, Lick. Para hacerme rico yo, cabal, ¿verdad? O sea, mire, todas las personas que invierten no están pensando solamente en adquirir lo suficiente para alimentarse, sino que cómo hacer crecer el negocio. ¿Para qué? Para obtener más utilidades. Y al tener más utilidades, hacer crecer la empresa, que al hacer crecer la empresa, me va a dar, al final de cuentas, me va a dar la posibilidad de tener más comodidades en mi vida. Vean, aquí me voy a referir a un caso que sirve de ejemplo para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? El señor Simán, cuando se inició acá en nuestro país, eso me lo han contado maestros que yo tuve, cuando se inició aquí en nuestro país, él andaba con los bultos de telas acá en el hombro, en las escuelas, en los colegios,
¿verdad? Públicos y privados, vendiendo cortes de tela. Se le llama corte cuando ya va calculado para un vestido, o para un traje, o para un pantalón, etcétera, ¿verdad? Ya venían los cortes. Él andaba vendiendo cortes. Así se inició el señor Rimán, ¿verdad? Posiblemente en aquel momento lo hizo para cubrir sus necesidades básicas. Pero en la medida que su negocio, que fue adquiriendo más clientela, ¿verdad? Entonces su negocio fue creciendo. Es más, según me dicen, él vendía más caro que los almacenes que ya existían. ¿Pero por qué? Porque él daba crédito. Entonces, lógicamente, ya dijimos, comprar el crédito siempre es más caro. Y es lógico. Él le ponía un sobreprecio a las telas, porque le daba crédito a la gente. Y así fue creciendo. Y miren lo que es ahora, ¿verdad? La herencia que ha dejado este señor Simán, que inició los negocios de Simán. Así inició él, ¿verdad? Así inició. ¿Y por qué lo hizo crecer? ¿Y por qué lo siguen haciendo crecer? Porque les interesa la utilidad, y le hemos dicho, los dueños de una empresa le van a exigir a los gerentes generales que se incrementen las utilidades. Y para ello tiene que haber una planificación de todo, incluyendo el efectivo. Entonces, ese es el objetivo principal, aunque hay otros objetivos, ¿verdad? No necesariamente solo esos. Por ejemplo, mejorar la calidad del producto que vendo para ir teniendo más clientela selecta. ¿Cuántos maestros tienen la capacidad ahora de ir a comprar a Simán? ¿Cuántos maestros? Entonces, en la medida que fue creciendo, la producción fue de mayor calidad, el producto fue de mayor calidad, de mayor precio, y se fue alejando de quienes le ayudaron a crecer para ir buscando un mercado más selecto, ¿verdad? Ir buscando un mercado más selecto. Ya no ir a comprar un vestido allá de los que venden en la calle Arce, ¿verdad? Las señoras que tienen ahí sus puestecitos en la calle, sino que ya ir a Simán, ¿verdad? Decir ir a Simán es otra cosa, no era como antes, ¿verdad? Que era Simán el que iba al cliente. Hoy no es el cliente el que va a Simán. ¿Qué les parece esa relación? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos claros ahí, pues? Seguimos. Ahora que tenemos esta base, sí, Oscar, Pablo, ¿qué me decías? No, ¿verdad? Ahora que tenemos esta base, veamos. Lick, es que, licenciado, discúlpeme, no sé si lo interrumpo, pero le quería hacer una pregunta con respecto a eso que dijo. No sé si le comprendí bien, pero es decir, que la persona tiene que pasar, digamos, un proceso, digamos, de una forma dura para emprender una empresa, y pues de ahí, pues poco a poco irse levantando, y no es que va a tener es decir, todas las facilidades de entrada. Eso es lo que estoy llegando a entender. Mira, eso depende de la persona emprendedora. O sea, el señor Simán fue un emprendedor de su época, ¿verdad? Y empezó así. Pero aquí hay empresarios que han empezado con más. O sea, en lugar de andar de esa manera, lo que han hecho es ahorrar, o inclusive pedir créditos en base a su capacidad de pago, pedir créditos para fundar un negocio. Eso, como digo, eso está dependiendo de la capacidad empresarial que tenga la persona, de la capacidad económica que tenga y que pueda adicionar vía financiamiento, ¿verdad? Entonces, eso depende de muchos factores, pero para ello tiene que hacer toda esta planificación y ver la posibilidad, hasta dónde puede llegar. Para eso es importante, miren estos pasitos que hemos venido viendo, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Hablando solamente del presupuesto de efectivo, pero tenemos que hablar, y eso yo creo que ya no lo vamos a alcanzar a ver, tal vez a lo sumo voy a tratar al final de ponerle algún ejemplo
presupuesto de ventas, presupuesto de compras, presupuesto de gastos, presupuesto de transporte. O sea, una planificación completa hasta llegar a hacer lo que vimos en la parte anterior, en la presentación anterior, hasta llegar a establecer un balance presupuestado y un estado de resultados presupuestados. O sea, para meterte en un negocio, tienes primero que planificar todo eso. Lógicamente tienes que tener una, aunque sea una pequeña base, ¿verdad? Tienes que tener una pequeña base. Y por supuesto tener las habilidades, ¿verdad?, de negocio. Por ejemplo, en mi caso, no personal, si bien es cierto, yo tengo una preparación académica en esta área de administración financiera, pero no tengo, como te diré, la capacidad de ser comerciante. Pero con la nueva licenciatura, cuando yo obtuve la licenciatura en psicología, entonces ahí fundé yo mi clínica. Y eso me expresa, y ahí va, ¿verdad? Ahí va creciendo, cada vez con más pacientes, ¿verdad? O sea, uno en la vida, y eso va para todos, uno en la vida siempre debe trazarse planes, trazarse objetivos, plantearse metas, y buscarlas y luchar por ello, por metas. Yo creo que el señor Simán eso debe de haber hecho. Se planteó metas y las fue logrando. Les voy a confiar algo. Mi meta es dejar un centro de recuperación por problemas psíquicos. O sea, que aquí no hay centros de rehabilitación psíquica, exceptuando el hospital psiquiátrico, que ahí ya no es simplemente una rehabilitación psicológica, sino que ya es psiquiátrica. ¿Cuál es la diferencia? El psicólogo no aplica medicinas físicas, pastillas, jarabes, qué sé yo, ¿verdad? Medicina, sino que son técnicas para recuperar la psiquis de la persona. Y cuando me refiero a recuperar la psiquis de la persona, pues aquí estamos hablando, incluso hay metodologías, por ejemplo, para bajar la tensión, para bajar la ansiedad, para poner algunos ejemplos. Hay técnicas para ello, sin utilizar medicina. O sea que el psicólogo ve problemas psicológicos que son producto de el mal desarrollo, mal funcionamiento de la mente. Diferente es el psiquiatra. O sea, el psicólogo no atiende locos. El psicólogo no atiende locos. Quien atiende locos son los psiquiatras. Y ellos ya tienen que utilizar medicamentos para curar. Sí utilizan mecanismos psicológicos, ¿verdad? Pero también utilizan medicamentos, porque ya necesita la persona medicarse. Hay enfermedades que sí requiere tratamiento psicológico y tratamiento psiquiátrico. O sea que necesita que las técnicas del psicólogo, pero también las técnicas médicas que aplica el psiquiatra. O sea que para ser psiquiatra primero tiene que ser médico. Y médico cuya especialidad es psiquiatría. Entonces, los psiquiatras sí tienen a locos. Los psicólogos no atendemos locos, sino que atendemos problemas psíquicos de las personas. Como digo, por ejemplo, falta de concentración. Es un problema psíquico. El miedo, el temor, la angustia, la desesperación, cuando esta es permanente, ¿verdad? El duelo, cuando se muere un familiar. Lo lógico es que el duelo dure
a 8 meses. Y a lo sumo se extienda a 1 año el duelo. Pero si una persona después de 1 año sigue teniendo duelo, o sea, sigue llorando, sigue angustiándose, sigue lamentándose de la muerte de ese ser querido, entonces ya necesita un tratamiento psicológico, ¿verdad? Para superar el duelo. Ya necesita un tratamiento psicológico para superar el duelo. Entonces, como digo, ¿cuál es mi misión? Que mi clínica, yo dejar aquí al país una clínica de rehabilitación psicológica, donde incluso haya capacidad para que la persona pueda ingresar y se le dé un tratamiento psicológico más amplio y más certero, ¿verdad? Con las aplicaciones en el momento, las aplicaciones de las técnicas psicológicas. Pues eso es precisamente lo que se debe de ver. ¿Para qué tiene uno la capacidad? Yo tengo un sobrino que cuando pequeño, ¿saben qué hacía? Se llevaba llevaba el sándwich. Llevaba sándwich para la hora de lo que se comen a media mañana, ¿cómo se llama? Se me va la palabra. Llevaba sándwich. ¿Qué es eso? ¿Cómo? O refrigerio. El refrigerio, correcto. Llevaba sándwich para el refrigerio. ¿Saben qué hacía él? Los vendía. ¿Para qué? Para ir a comprar churros, porque en la casa no le permitían el churro porque es dañino para la salud. Es dañino para él. Entonces, como él quería churros, lo que hacía era vender. En los sándwiches que le ponía para ir a comprar churros. Él traía, ¿verdad? Ya la capacidad de negociar. Ya la capacidad de comerciar, para ser más exacto. Pero no todos tenemos esa capacidad. Entonces también para meternos a eso, a una parte empresarial, sí está bien que tengamos el conocimiento que ustedes están teniendo, pero también veamos las cualidades personales. Y si no las tenemos, ok, podemos invertir, pero que otro que tenga esas cualidades, ¿verdad? Las desarrolle. Y yo solo ser el financista de esa empresa. O sea, no necesariamente pues yo voy a hacer el todo en una empresa. No sé si respondo tu pregunta, Pablo. Ok, ya no me quiere contestar. Sí, Lick, es que se me traba el micrófono, pero le Ok. entendí, muchas gracias. Entonces, como digo, la esencia del presupuesto de caja es planificación financiera entendida como aquel proceso mediante el cual la empresa plantea proyectos financieros de largo plazo como expresión cuantitativa de sus planes estratégicos. ¿Cuándo es que es un plan estratégico? Cuando el plan es a más de 1 año. Cuanto más largo es un plan, es más estratégico, ¿verdad? De lo contrario es, y aquí lo dice, cuando es a corto plazo, es un plan táctico u operativo, en los cuales se contemplan las proyecciones de ventas, los costos, los gastos, los activos y pasivos requeridos para lograr las metas propuestas. Permite reflejar no solo los ingresos y egresos en efectivo que tendrá la organización durante un periodo considerado en la planificación, sino que también permite diagnosticar y sugerir las formas de financiamiento que debe utilizar la organización para lograr sus objetivos trazados. Y cuando hablo de financiación, acuérdense que estoy hablando de financiación pasiva y de financiación activa. Financiación pasiva es cuando yo adquiero el crédito. Financiación activa es cuando yo doy el crédito. O sea, activo y pasivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Veamos un esquema, un poquito de lo que hemos hablado y de lo que sigue. Este quizás lo voy a ampliar para que lo veamos mejor. La fundamentación de
del presupuesto de efectivo. Aquí tenemos entrada de dinero. Este es un flujo de efectivo, ¿verdad? Entrada de dinero. ¿Cómo, de dónde entra dinero? De las ventas. Aquí están operaciones relacionadas con caja, porque es el efectivo el que estamos hablando. Y cuando hablamos caja, hablemos de, incluyamos a bancos, ¿verdad? Operaciones relacionadas con caja. Por un lado son las operaciones de entrada. ¿Qué son? Las ventas, las cuentas por cobrar y los ingresos por inversiones realizados y otros. Ingresos por inversiones. O sea, cuando yo he comprado títulos valores, ¿verdad? Como empresa. Aquí tenemos las de entrada. Por el otro lado tenemos las de salida. Están las compras. Hay que sacar plata. Están las inversiones, ¿verdad? O sea, voy a ampliar el negocio, necesito hacer inversiones. Están los costos y gastos. Los elementos de entrada, ventas, cuentas por cobrar, ingresos por inversiones, van para acá, miren, a la tesorería, que siempre tiene que tener un saldo inicial y luego se da entrada de dinero. ¿De dónde? De ventas, cuentas por cobrar, ingresos. Aquí también. Y de los cobros. Estas son otras operaciones financieras, los cobros, ¿verdad? Cuando están vencidos, pues hay que cobrar. Entonces también vienen acá, la entrada de dinero. Y entonces aquí se tiene que establecer el saldo mínimo requerido. Y por último, el saldo final de financiación. ¿Para qué va a servir esto? Para la salida de dinero. ¿La de salida de dinero para qué? Para hacer pagos, para los costos y gastos, para las inversiones y para las compras. ¿Ya? Y están las otras operaciones financieras, ¿verdad? Que tenemos cobros y tenemos pagos, ¿verdad? Que los cobros van para tesorería y los pagos salen de tesorería y van para operaciones financieras. Entonces, ¿eso qué significa? Que aquí hay una actividad interna, en los casos de entrada, y en los casos de salida es externa, la actividad, o sea, el movimiento del dinero. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. No, licenciado, al momento no. ¿Queda claro ese esquema? Sí, Lick. Permítanme que no me quiere dar. Sí se entendió. Ahora sí. Bien. No tienen dudas ni preguntas, ¿verdad? Ok. Bien, quiero darles las gracias y concluimos la clase, ¿verdad? Les agradezco mucho la atención. Espero que les haya servido a ustedes. Ya tengo ahí descargada la asistencia de ustedes. Les agradezco mucho la atención, la paciencia que hayan tenido y espero que para la próxima clase me traigan preguntas, dudas. Como digo, no solo del tema que estamos viendo, sino que de temas futuros, o temas, perdón, que ya hemos pasado, que ya los hemos visto en los periodos anteriores, o sea, primero, segundo parcial. Lo que yo quiero es que ustedes salgan bien en su examen, pero eso no depende de mí, depende de ustedes. Acuérdense que el material que entra es todo, completo lo del ciclo. Pasen muy buenas noches y como siempre me alegro que me hayan visto.
Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.